Necesito confirmar que pueden ver mi pantalla y que me escuchan. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, la última clase tuvimos la conferencia con el maestro Javier Martínez. Él es parte del equipo, él está trabajando esto de la cátedra de UNESCO eh, como, eh, como institución. Él tiene una editorial y al mismo tiempo hay un estudio de grabación. Entonces, la idea de esta herramienta que vamos a presentar es un podcast, ¿sí? Entonces, yo voy a cerrar el tema que él estaba hablando para continuar con lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando de los mitos de racismo y habló que los indígenas, creo que no estamos en el segundo, los indígenas son racistas entre ellos y el siguiente era que los indígenas son racistas con los blancos y mestizos, el racismo a la inversa, que el racismo a la inversa no existe, dado que la discriminación por racismo se da de manera estructural y estratégica a través de la historia, a través de largos periodos de tiempo, y pues nosotros ya vimos cómo estructuralmente, legalmente, la población indígena de nuestro país ha sido excluida del sistema de la política, del acceso a servicios. Entonces, es un grupo que ha sido vulnerado a lo largo de nuestra historia. Entonces, ahí ya no se aplica, ¿verdad? Lo que puede haber es un rechazo o un o simplemente pues no le cae bien a la persona y listo, pero el racismo a la inversa pues realmente no existe. La siguiente era pues que los indígenas son alcohólicos y son sucios. Eso pues también es un mito, un prejuicio, ¿sí? El alcohol y la higiene no depende de ningún sector, ¿verdad? Ni, ni, ni de clase económica, ni de color, de piel, ni étnico, ¿verdad? Que los indígenas son resentidos y haraganes. Eso tampoco es cierto y es un mito que se creó a partir de la colonia, donde pues de alguna manera estaban siendo esclavizados y pues tampoco fue que se dejaran tan fácilmente ser esclavizados. Entonces, una de las excusas para traer negros esclavos a nuestro país era esta, ¿sí? Que no trabajaban, pero realmente había una sobreexplotación, pues humanamente era difícil de soportar. El otro mito, pues que los indígenas tienen más hijos de los que pueden mantener y quieren vivir de lo que ganan los hijos. Pues esto no es cierto. Es cierto que la educación sexual en el interior es limitada y tal vez muchos pues no la tienen, no porque no quieran, sino que porque el sistema no lo permite, no hay educación, entonces es complejo. Y pues como todos pues quieren a sus hijos, ¿no? Y así como hay unos que tienen muchos, hay otros que tienen los que se necesitan o los que desean tener. Igual hay familias ladinas que también tienen muchos hijos y pues puede ser que quieran vivir de lo que los hijos ganen, ¿verdad? Eh, el siguiente es el racismo se volvió una cacería de brujas. La generación de cristal ya no aguanta una broma o lo que antes era normal, como decirle chino al de la borratería o María a la tortillera. Bueno, estas son cosas que han ido cambiando, pero igualmente sigue existiendo ese racismo. Ustedes pueden buscar, pueden encontrar, por ejemplo, en redes sociales el racismo muy marcado, casos muy pues mencionados o famosos, si lo quieren decir así. Por ejemplo, el caso de Sara Kuruchich,
cuando la amenazan por redes, ¿verdad? Cuando habla de racismo y pues alguien le pone que necesita callarla y que le va a pegar un tiro en la cabeza. Ustedes pueden buscar eso. O sea, fue una noticia realmente que incluso llegó a una denuncia en el Ministerio Público por amenazas. Está Sandra Shimiko, que es una mujer indígena que tiene presencia en redes, tiene voz en redes y es constantemente eh, amenazada y acosada, entre otros casos, ¿verdad?, que se han venido dando. La ley contra el racismo y la discriminación surge más o menos entre el 95 y 96, ¿sí? A través de una serie de estrategias y de políticas, pues se plantea y se aprueba. Y pues también después de la firma de la paz estuvo el acompañamiento de Minugua para los derechos humanos. Entonces, al haber discriminación, hay una situación compleja, ¿no? Eh, social de desigualdad. Entonces, al existir esa complejidad, pues ya se puede poner sobre escena, o sea, después de la firma de la paz, esto permite poner eh, a la luz algunos casos de racismo y discriminación, y algunos han sido importantes en el sentido que mediáticamente se han movido y han dado muchas vueltas, como por ejemplo, sí, Mónica, es cierto. Por ejemplo, estuvo entre 1995 y 1997, fue muy sonado el caso del alcalde de Xela, el, el maestro Rigoberto Quemé Chay, que fue una cosa escandalosa en Shela, puesto que era la primera vez que llegaba un indígena a la alcaldía. Entonces lo atacaron con pintando muros, insultándolo, y en este caso intervino hasta cierto punto Minúa, dada el contexto en el que se estaba dando, ¿no? Entonces también se agarró en contra de Minúa, que los organismos internacionales no velaban por los derechos, sino que solo venían a defender a los indios, ¿sí? Eso fue en 1995, Aaron. Luego tenemos también otro caso que fue un tanto escandaloso. Si ustedes lo buscan van a encontrar algo de ese caso, el de la doctora Irmalicia Velázquez Nimatú, eh, cuando después de presentar una ponencia entre organismos internacionales sobre las estrategias para el área cafetalera del país, van a celebrar a un restaurante de la zona 13, el Tarro Dorado, y a ella no la dejan entrar al restaurante por llevar su traje y utilizar indumentaria maya. Entonces también hubo una denuncia y también fue mediático el asunto. Estoy hablando en este momento que en las redes sociales eran relativamente escasas, entonces los medios de comunicación eran los que promovían y movían estos temas, ¿verdad? Tenemos también otro caso importante, del 2005 al 2007. Este es un poco más largo, dado el tiempo que duró, cuando Ríos Montt presenta su candidatura para la presidencia y es rechazado, y bueno, y hay denuncias y todo. Hay un Rigoberta Menchú, la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se presenta en la Corte de Constitucionalidad y ahí es atacada por simpatizantes de Ríos Montt. Le dicen de todo, ¿verdad? Una lista de insultos increíbles, y ella también, y al igual que la doctora Inmelicia Velázquez, denuncia en el MP, y el caso de Rigoberta Menchú se va a juicio y pues tiene una sentencia, y pues fue un caso importante, por así decirlo, que son pues ataques a personalidades de, y que han hecho algo, ¿verdad? Que han habido
denuncias, juicios, y se ha sentado un precedente ante la situación, ¿verdad? Y eso entre los otros casos más pequeños. Dice que no hay etnias, todos somos guatemaltecos y lo que quieren es dividir al país. Bueno, sí hay etnias, ¿sí? Somos 4 pueblos conviviendo en un territorio, en Maya, Garífuna, Xinca y el pueblo de Ladino. Entonces, sí existen las etnias, tienen sus características, tienen sus costumbres y tradiciones, y pues no es que quieran dividir al país, simplemente están solicitando también el cumplimiento de los derechos a los que todos los guatemaltecos tenemos acceso, y que pues el país es como Estado tiene obligación de esa convivencia pacífica. Está escrito en la Constitución Política de la República. Entonces, pues nada, no se pide nada que no sea real, humano y necesario. Entonces, con esto creo que concluyo lo de los mitos racistas. No sé si hay alguna duda o algún comentario al respecto. Pues para poder pasar a la segunda parte del tema del día de hoy. Doctora, buenos días. Mire, yo, por ejemplo, la generación de cristal, entonces, ¿quién es o cómo es? No lo tengo claro. Y la cacería de brujas quiere decir que, pero es que ellas tienen la razón, ¿y por qué se llama cacería de brujas? No lo tengo claro. Ok, va. La cacería de brujas es que en algún momento se plantea que sí, ellas tienen razón y es tal vez para nosotros obvio lo que está pasando, pero para muchas personas o para el contexto del país es una ofensa que un indígena exija sus derechos, ¿sí? Así como pueden ustedes ver también en redes que para muchos es una ofensa que las mujeres exijamos nuestros derechos, ¿ya? Entonces a eso se refiere, que es una persecución, por así decirlo. Y la generación de cristal, bueno, la generación de cristal generalmente podríamos ponerlos en los chicos que ahorita tienen yo me atrevería a poner entre 15 y 25, ¿verdad? Más o menos esa generación que, que es más tolerante, ¿sí? Entonces no permite que estos ambientes de racismo, de ofensa, de falta de derechos, tenga esas acciones que los adultos, o sea, los más grandes, hacen, ¿ya? Esos ataques que se hacen por personas más grandes, que tienen muy marcado el racismo, muy marcada la discriminación, y esto es, si lo vemos por generación, parte de esta generación de cristal son hijos de muchos de los que nacimos o nacieron entre los 70, finales de los 70 y los 80, ¿sí? Entonces, por eso doy un rango un poco amplio de edad, porque es difícil definir una generación en años exactos, ¿verdad? Pero son hijos de los hijos que sufrieron el conflicto armado interno. Entonces, los hijos de quienes sufrieron la opresión del enfrentamiento armado interno, han educado a sus hijos con una mentalidad un poco más tolerante, más amplia. Entonces, no abordan estos temas de manera ofensiva, ni el tema de racismo, ni discriminación, ni de sexo, género, orientación sexual y todo eso, son como temas más aceptados, ¿sí? O sea, son más tolerantes, ¿sí? Dado el contexto generacional del que vienen, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo una niña de 14, entonces, pues yo trato de educarla con una mente tolerante, ¿no? O sea, hay cosas en las que el color de piel, en lo que la raza, en lo que la orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver, ¿ya?
Entonces, es como ir dejando muy claros esos espacios. Entonces viene esta generación de cristal y se confronta con la generación que vivió y que armó el conflicto armado, entonces es un choque, ¿sí? Y no es que sean de cristal, realmente son tolerantes, pero por esa misma intolerancia ante los vejámenes de la sociedad, se les ha llamado generación de cristal, ¿sí? No sé si con eso aclaro el concepto. Sí, pero vendría cayendo a ser un mito, ¿verdad, doctora? Porque, o sea, Que si no entraría en racismo de que ellos no son, como dice ahí María y el chino, viene cayendo un mito porque eso no es real, de que debemos de discriminarnos así. eh, el mito es en relación a que la generación no aguanta una broma ante lo que antes era normal, ¿sí? Para muchos adultos, decirle chino al de la barrotería o María a la de la tortillería, porque sí, ya no porque se llamen o se apoden así, para ellos no es así, para ellos las personas tienen un nombre y no es que no aguanten una broma de ese tipo, simplemente no la entienden o no les parece lógico, porque obviamente la persona de la tienda y la de la tortillería tienen un nombre y mejor se le pregunta el nombre y se le trata con el nombre que tiene, ¿ya? No es que no las aguanten, simplemente no las toleran o no Ah, las usan, realmente es que no las usan. sí, cierto. Gracias, doctora. Va, para servir. Bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna otra duda? Bueno, entonces, ahorita les voy a pedir un favorcito, ya que vemos 92 en la clase, necesito que me respondan así rapidito este sondeo. Este sondeo es sobre la cantidad de personas que tengo en la clase. Solo necesito identificar cuántos somos por sexo, ¿sí? Por sexo y carrera. Entonces, necesito por favor que presionen el enlace y me hagan favor de responderme el sondeo. No es una encuesta, es un sondeo rapidito que vamos a hacer, ¿sí? A ver, les voy a dar un par de minutitos para que vayan a hacer este sondeo. Ahí lo tienen ustedes en vivo, cómo se va moviendo. Por favor, necesito que todos y todas vayan ahí y me lo van respondiendo. Aquí está el número total de las que llevamos y vamos 33 de los 92 que somos en clase. Doctora, solo una pregunta. ¿Movemos el circulito de color hasta el número 5? Es que no entiendo cómo usar esta plataforma. Este número 5. Sí, a donde usted pertenece. Ok, gracias. Pero tiene niveles 1, 2, 3, 4, 5, doctora. Lo ponemos hasta el 5. Sí, hasta el 5, por favor.
¿Ponemos nuestro correo, doctora? No tenga pena. Si no es obligatorio, no lo pongo. Doctora, disculpe, tuve problemas con mi teléfono y me salí de la reunión, entonces no escuché lo que teníamos que hacer. Ah, ok, perfecto. Necesito que se vaya, ahorita le voy a poner el enlace. Ay, deme un segundito. Estoy haciendo un sondeo ahorita, rapidito, sobre las carreras y necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces, le acabo de poner abajo el enlace para poder ir al sondeo y eso estábamos viendo, eso estaba viendo ahorita. No, el sondeo, que llevamos 75 y habemos 93 en la sesión, entonces necesito que todos vayan a hacerlo, por favor. Gracias, doctora. Okay. Gracias, chicos. Bueno, vemos 80, si no me equivoco, los que han hecho ya el sondeo. Todavía me faltan algunos. Entonces, les pido por favor que lo hagan. Me va a servir el dato para poder continuar con esto de las herramientas. Bueno, ahora les voy a contar sobre las herramientas que vamos a trabajar. Lo que yo he planteado para presentar en este caso, ¿sí? De la cátedra UNESCO de la Universidad UNTREF, ¿sí? UNTREF, sí, en resumidas y en letras cortas se llama UNTREF. Entonces, es una estrategia de presentar un podcast, ¿sí? Entonces, este podcast lo vamos a hacer a partir de unas preguntas generadoras y los indicadores de preguntas. Estas son las preguntas que tenemos generadoras. Voy a poner en negrilla para que las podamos ver bien, ¿sí? Y necesito que pensemos un poco en esto. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes como racismo, pero contado desde una anécdota? Estos indicadores de cómo entender el racismo y explicarlos desde una anécdota van o responden a los indicadores de color de piel o de pelo, la forma de hablar, las costumbres, la forma de vestir o el aspecto. Muchas veces uno tiene prejuicios cuando mira a una persona por cómo se ve sin necesidad de hablarle. O, por ejemplo, hay muchas actitudes de racismo o de discriminación por la manera en que las personas hablan, ¿sí? Por el acento que utilizan incluso, ¿sí? La otra pregunta es, ¿has observado actos de racismo en la universidad? Explica con una anécdota. Si ustedes han visto, han escuchado, ¿sí? Eso es una anécdota que se puede contar. Y esto va desde los indicadores que puede ser entre estudiantes, de estudiantes a profesores, de profesores a estudiantes, entre los mismos profesores o desde la parte administrativa, que son los ambientes en los que ustedes conviven, observan o pueden ser como testigos, ¿sí? De alguno de estas situaciones. La siguiente es, ¿alguna vez te has sentido discriminado, te has sentido discriminado por motivos de racismo
y cómo explicarlo con una anécdota. Por sus compañeros de semestre, por compañeros de carrera, es decir, de toda la, en este caso sería de toda la escuela, por profesores o desde la parte administrativa, ¿sí? Entonces, es contar y si la hay, pues una historia, una anécdota al respecto. Pero en este caso es personal. Y porque estas sí somos testigos, ¿no? Y la otra es, alguna vez, ya que hemos tenido contexto de lo que es el racismo, ya lo entendemos, ya sabemos qué es la discriminación, ¿alguna vez te has discriminado racialmente a alguien? Explícalo con una anécdota. Bueno, muchas veces cuando uno no conoce el tema, cuando uno no está sensibilizado, pues lo hace sin querer, ¿no? Y pues no, es como normal, ¿no? Que uno lo haga si no sabe del tema, pues lo que le parece a uno normal lo hace. Igual, los indicadores de esta pregunta son por color de piel, por el color de pelo, por la forma de hablar, por las costumbres o la forma de vestir o el aspecto. Y la última pregunta, y que creo que a pesar de que es la última, creo que es muy importante. ¿Cómo creen ustedes que el racismo les puede afectar en su vida como estudiante y como futuros profesionales? Pues es una guía temática, son preguntas con indicadores de respuestas, no que las respuestas estén bien o estén mal, sino para contener las respuestas dentro de una temática, dentro de un tema y no irnos por otro lado, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, yo voy a necesitar, por favor, que ustedes vayan a este enlace. Lo voy a poner en pantalla, en el chat. Y es un enlace que habla de una entrevista y que hace preguntas de racismo, pero aplicado en el aula, ¿verdad? Entonces, es una entrevista, creo que son 20 preguntas, más o menos cortas, y entonces dice, ¿existen realmente los indicadores racistas? Entonces dice, en el curso 2007-2008 llegaron varios casos a la Comisión Pedagógica de SOS Racismo de Vizcaya, y señalando que estos casos llegaron sin haber lanzado una campaña específica en el efecto. Llegaron pues sin haberlo buscado y en el contexto de las muchas denuncias que se dirigen a la asociación SOS Racismo. Las causas fueron las siguientes. El Instituto de la Red Pública con expresión de frases racistas xenofóbicas hacia compañeros y compañeras inmigrantes. El Instituto de la Red Concertada sin presencia de inmigrantes, donde un alumno expresa por escrito graves afirmaciones escritas. Y así va contando varias historias, varios casos, para entrar en contexto de estas preguntas, de esta guía temática que yo les he propuesto para ir desarrollando el tema. Entonces, la tarea para el día de hoy, ¿sí? Y que solo está disponible el día de hoy, es en relación a esa lectura. Deben hacer la lectura y hacer un resumen. Quiero entrar a la plataforma para enseñarles la tarea. Un resumen de esas... aquí está, miren. Lectura de resumen. Hacer un resumen de esa lectura. La tarea, pues, es individual y voy a necesitar, por favor, que la trabajen el día de hoy. No es una lectura larga, no les llevará más de 15 minutos hacerla y pues les pido un resumen corto de la misma. No sé si hasta ahí hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo está claro, chicos? Entonces, quiero enseñarles la página para que no haya confusión. Es esta, miren.
¿Ya? Va. Entonces, la tarea es para el día de hoy.